Bueno, bienvenidos amigos a Fase 1 Política Experimental, este espacio donde intentamos pensar la política desde otro lugar. Y hoy la verdad es que tenemos una presencia de lujo, que es la de Alberto Cohen, un gran amigo. eh, Tengo una amistad de tiempo con él. Y la verdad es que, digo, presentarlo obviamente que casi todos lo conocen, no sé quién puede por ahí no tener información, pero bueno, vamos a apuntar pensando un poquito quizás en la audiencia joven que tenemos, el tema de, en una audiencia más joven, digamos, eh, por ahí presentarlo, digamos, uno de los hombres, yo diría de los hombres de la mesa chica de la presidencia de Menem, pero yo digo más allá del hecho este que diría más bien administrativo, de haber sido secretario general durante las dos gestiones de Menem, en una etapa por supuesto que dejó huellas muy profundas en la Argentina. Yo digo además de eso, yo digo esa es como una anécdota por ahí pequeña al lado de toda la historia que yo prácticamente yo diría que no hay nadie que sea testigo del nacimiento y de la carrera completa de Menem desde el comienzo. Yo digo, de aquel comienzo donde yo entiendo, Alberto, que vos sos cordobés como yo, compartimos algunas cosas en común, entre otras la pasión por las motos, y vos te fuiste en un momento de tu vida a radicarte a La Rioja y has acompañado a Menem prácticamente, yo te diría, desde que arranca, digamos, has sido testigo de toda la larga peregrinación de Menem alrededor de la Argentina hasta que llega y corona con la presidencia. Así que, Una sola eh, corrección, Daniel, sí, sí. de todo lo que has dicho y la verdad que me alegra mucho verte, un amigo que quiero. No soy cordobés, soy nacido en Ah, San Lorenzo, en Santa Fe, mira vos. pueblo que ha dado, antes era famoso porque, bueno, ahí nació el general Richeri, había nacido yo y ahora es famoso porque nació Mascherano ahí. Pero, no, después Bueno, me fui a Córdoba muy joven, de 17 años, a estudiar. Mi mujer y todos mis hijos son cordobeses, por más que hace casi 30 años que vivo acá en Buenos Aires. Eh, y Córdoba es mi lugar del corazón. La verdad que eh, tengo tantos amigos y tantos recuerdos lindos que, vuelvo a repetir, soy cordobés de corazón. por eso, yo siempre ya te digo, te tenemos prácticamente que vos fijate, eso no es poca cosa, que un cordobés te adopte como propio, no es poca cosa. Así que bueno, yo digo, después de esta breve presentación, bueno, le paso la bocha a mi compañero, el profe Carlos de Ángeles, que obviamente no merece ninguna presentación, todos lo leen todos los fines de semana en sus espectaculares editoriales de perfil. Así que bueno, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Alberto, muchas gracias por No, estar aquí. No sé, podríamos hacer 10 programas porque mucha gente me escribió y hay muchísimas preguntas, muchas cuestiones que, que han quedado y que mucha gente ya se pregunta. Pasaron ya 30 años de la convertibilidad, pero después le damos un espacio a ese tramo de la Argentina que generalmente se llama los 90. Pero ahora te quiero hacer una pregunta un poquito más de coyuntura. ¿Cómo ves hoy a la Argentina, el gobierno, esta instancia, un gobierno joven después de 4 años de Macri, a los 3 meses de asumir con la cuarentena y bueno, estos meses tan extraños de la Argentina? ¿Cómo los resumís? ¿Cómo los ves? mira, yo te diría que el gobierno, no, como vos bien decís, no podemos juzgarlo. Viene 4 años un gobierno anterior, la pandemia, 3, 4 meses. No, no. A mí me preocupan cosas de la Argentina, no del gobierno, porque los gobiernos hay que jugarlo al final de su mandato. Si no es muy fácil opinar en el camino, en el medio. Yo, como siempre digo del gobierno de Menem, yo estoy orgulloso del balance. ¿Todo se hizo bien? No, pero el balance para mí fue a favor. Y lo mismo con este gobierno. Este gobierno
está enfrentado con montones de problemas, la pandemia, la pobreza, la falta de... yo a veces me pongo a pensar que hay falta de regla de juego, falta de autoridad en algunas cosas, pero no es problema del gobierno. En el sur hay problemas con los mapuches en el Bolsón. Hay una toma de tierra en Guernica que no es casualidad, ni que ha sido espontánea o gente que se le ocurrió ir, porque está muy bien organizada. Y hay muchas cosas que... Pero vamos a esperarlo. Yo creo que hay que darle crédito a los gobiernos democráticos. Nosotros venimos de una época que combatíamos contra los gobiernos de dictadores. Y bueno, ahora hay que darle crédito a los gobiernos democráticos. ¿Cuál es el crédito que se le da? El tiempo. ¿Cuál es el balance que uno tiene cuando termina? Mientras tanto, bueno, han refinanciado la deuda externa, creo que con el fondo también van a arreglar. A mí me preocupa alguna cosa, y por ahí disculpa que me entusiasme. Me preocupa que no atraigamos a los que tienen plata. Yo cuando veo que están discutiendo un impuesto a la riqueza, digo, me parece que hacemos todo al revés. Después nos quejamos porque los argentinos se van al Uruguay. Pero bueno, fomentemos que el que tiene plata también pueda sentirse protegido, al igual que el que no tiene nada recibe el IFE. Bueno, el que tiene plata que se sienta protegido por la ley argentina. Eso no me gusta. No me gusta castigar el éxito. La Argentina, o el argentino en sí, no sé si será por nuestra descendencia, siempre hemos castigado el éxito. En otros países, si uno tenía un buen auto, todos querían tenerlo. Acá decíamos, ¿a quién se lo habrá robado? ¿Qué sé yo? Esas son las cosas que no me gustan, que se están dando, digamos. No me gusta que no haya respeto a la autoridad, pero sí, la autoridad rodea la Quinta de Olivos con los autos de la policía. ¿Qué respeto va a haber a la autoridad? Entonces digo, hay cosas que hay que ir acomodando en el tiempo. Este es un momento muy particular. La pandemia o lo que sea nos ha complicado la vida a todos. Yo personalmente, como siempre digo, nunca creí que un señor chino, porque cocinó mal un murciélago, de repente hizo este lío. Esto tiene por ahí otro sentido. Pero igual, espero que esto pase. Espero que nos pongamos a pensar en cómo construir un país que nos dé confianza. Y que le dé confianza a los que tienen y a los que no tienen. Porque el que no tiene tiene que trabajar, aprender a trabajar. Y el que tiene que aprender a pagar impuestos, que también es otro de los temas que... Y bueno, pero no creando nuevos impuestos. Alberto, Sí. perdón. Vos sabés que yo bueno, no el año pasado, este año hace poco, publiqué una columna en Perfil que se llamaba Del 1 a 1 al político pianta votos. Digo, vos fijate, después de esa experiencia de los 90, una década prácticamente, Argentina creciendo al doble dígito, el tema, todo el proyecto de modernización, la profundidad que tuvo, porque hasta Argentina reformó su constitución en ese momento. No es solo la convertibilidad, tuvo una profundidad el proceso impresionante. Y yo pensaba, por ejemplo, vos sabés que el año pasado estaba en Paraguay, en el Banco Central y en el auditorio, va Federico Sturzenegger, que fue su primera salida ahora después de la experiencia de Macri, y hablaba de que una de las consignas dentro de la mesa chica de Cambiemos desde el principio era evitar ser estigmatizados con otros procesos anteriores. Y si vos te fijas, digamos, Macri en realidad tenía un proyecto de modernización, por lo menos en la palabra, de integración al mundo, que uno podría decir tenía muchas afinidades con el proceso de aquel momento. Pero es como que vos fijate, hubo como un consenso después de los 90 que todos han pasado y todos han evitado cualquier tipo, inclusive hasta el que en una de esas podría haber sido el gran candidato a identificarse con ese proceso económico, como Macri, en tema de apertura. La maldición de los 90, Daniel, quedó como la maldición de los 90. Algo Es así. Interesante esto, ¿no? Algo así, ¿viste? Que es como que nadie quiere, ¿viste? En esa zona que uno podría decir, ¿cómo viviste esto, Alberto, y cómo lo ves? Mira, yo te voy a decir una cosa. Es verdad esa maldición de los 90.
que dicen por ahí, pero no es así, porque una cosa es la opinión publicada y otra la opinión pública, y esto con todo respeto de los amigos periodistas. Nosotros en el 2003 volvimos a ganar, por poco, pues se volvió a ganar, 2004. Pero yo diría que en el 89, cuando Menem llegó a la presidencia, teníamos el 5.000% anual de inflación. 6 meses antes tuvimos que tomar el gobierno porque el radicalismo se fue. Nadie recuerda esas cosas. Porque del peronismo se habla mucho, se habla en contra del peronismo, que el peronismo esto, lo otro. Nosotros nunca dejamos el gobierno, nos tienen que echar. Mientras que hay otros que abandonan el gobierno porque no tienen fuerza política, y después se quejan del peronismo. Entonces, ¿cómo he vivido todos estos años defendiendo a la Argentina, que es en la que creo, y defendiendo al peronismo, que creo que necesita como todo una renovación, de nuevos cuadros? Por eso insisto mucho en los jóvenes, en la participación. Incluso ahora les voy a decir algo que no lo he dicho todavía. Estoy hablando con el presidente del Partido Justicialista, con José Luis Gioja, para hacer una campaña de afiliación, de nueva afiliación, ya bajo el sistema informático y qué sé yo, para que intervengan los jóvenes también, tengan más participación. Si no, el joven no le interesa participar en una política donde no puede ni meterse. Yo lo veo con mucha esperanza. Este gobierno tiene pocos meses, tiene una pandemia encima, tiene un montón de líos. Creo que falta definir reglas de juego. Pero bueno, ya pasará. Creo que hay que modificar muchas cosas en Argentina. Yo he hablado como peronista con dirigentes sindicales. Le digo, mire, nosotros hicimos las leyes sindicales y también creo que el peronismo tiene la obligación de actualizarlas. Porque ¿quién va a poner una empresa si tiene que pagar doble indemnización? Hay muchas cosas que tenemos, pero nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos mayoría en el Congreso, bueno, usémoslo para eso, no para, yo digo, no para modificar un sistema judicial que no sé si anda bien o mal, pero todos hablan del sistema judicial sin leer los fallos. Yo he defendido muchas veces a los jueces, porque creo que no hay que dar opiniones, hay que leer los fallos, pero es otra historia. Alberto, hoy decía Guillermo Moreno que este no es gobierno peronista, que no es un gobierno peronista. Vos lo estás planteando que sí es un gobierno peronista. Y yo digo que el cerca, peronismo digamos, matices. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía, con mi hijo y unos amigos, habíamos puesto una fábrica de aviones. Petrel, que fue un desarrollo del ITBA. Aviones muy lindos, qué sé yo. Andábamos muy bien. Vendíamos los aviones, nos ayudó mucho el gobierno anterior de Cristina Kirchner, pero Moreno no dejaba entrar los motores, entonces nosotros vendíamos los aviones, no podíamos entregar los aviones, se nos armaba un lío bárbaro. ¿Qué pasó? Después vino Macri, dejaba entrar los motores, y entraban aviones yugoslavos, checoslovacos, con dumping. Es un lío la falta de reglas de juego continuas. Entonces yo creo que es un gobierno peronista con muchas facetas que se tendrán que acomodar en el tiempo. Un país no se arregla en 5 minutos. Hoy estoy leyendo mucho y tengo amigos que tienen mucho negocio con China. Bueno, estamos hablando de 4.000 años de historia. Y entonces, nosotros vos te imaginás que en 200 años de historia hemos tenido, en 60 años, 33 presidentes. 20 no terminaron el mandato. No matamos ninguno. Cuesta remontar eso, ¿no? ¿Cómo? Cuesta remontar eso, porque es una Cuesta remontar la ruptura del permanente sistema. montaña rusa, ¿no? La ruptura es permanente del sistema. El hermano de Daniel, o Daniel mismo, que son expertos en sistemas impositivos y qué sé yo. ¿Cómo podés tener un sistema impositivo que cambia cada año y medio o cada año? Muchas cosas tenemos que tener paciencia y trabajar y volver a recrear la cultura del trabajo, que es lo que insisto que tiene que hacer este gobierno. Alberto, perdón. Sí. A ver, se me ocurre es que vos dijiste, bueno, es como que le has puesto tu ISO 9001 de peronismo a este gobierno, o sea, no tenés un planteo por ahí afín con el que están haciendo otros. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, más allá de las diferencias de época, obviamente que la llegada con
bueno, vos, digamos, cerca de Menem, en aquel momento estaba, bueno, el tema de los escombros del muro de Berlín ahí, digamos, la caída de la Unión Soviética, era otro contexto totalmente diferente. Pero digo, más allá de eso, vos le estás viendo, digo, en este comienzo del gobierno, por ahí se impronta de audacia, de estilo de Menem en su momento, por ejemplo, cuando él arranca conformando un gabinete, más allá de que él está como 2 años, el gobierno, digamos, tanteando y como encontrando el rumbo, pero uno veía medidas, por ejemplo, de la audacia en ese momento de decir, bueno, ungir a la gente de Bunge-Bonn en la conducción económica. Es como que uno le veía ya un sello, una impronta al gobierno, que es ese, digamos, estilo de tomar medidas transgresoras, audaces, digo, más allá que eso después tuvo tropiezos y una cantidad de cosas. ¿Vos le estás viendo esa característica que no sé si es del peronismo o es marca registrada de Menem? Un poco voy hacia eso. Yo creo ¿Cómo que lo ves? casi te diría que no es comparable. En Menem hacía de la conducción. Porque acá hay una cosa que es real, como la casa de uno, o una empresa, o un país. Yo creo que la conducción no se comparte con nadie. Y la tenés que ejercer. Entonces Menem ejerció la conducción, cambió 50 y pico veces de ministro, 70 veces secretario de Estado. Y bueno, pero para que se buscaba los mejores para los mejores lugares. Y cuando había una idea que a él le parecía bien, él la apoyaba contra todos, que fue el tema de la convertibilidad y todo lo demás. Yo creo que falta definir un poco eso, porque hay provincias que andan bien, que tienen conducción, el país tiene toda esta confusión, porque todavía hay que definir el tema interno del peronismo. El peronismo no puede tener varias opciones dando vueltas. Nosotros tenemos, incluso la reforma, recién vos mencionaste la reforma del 94. Yo creo que la reforma del 94 a mí no me gustó, yo no fui convencional porque no estaba de acuerdo. Yo quería ir a un plebiscito y decir, bueno, si ganamos, Menem el reelecto, y si perdemos, nos vamos cuando tenemos que ir. La reforma lo que sumó fueron gastos. Nosotros gastamos como país, Daniel, mucho más de lo que ganamos. Entonces Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes y tiene 100 senadores. Nosotros con 40 millones tenemos 75 senadores. Y tenemos diputados, porque se le pide a los que tienen más de 200 millones de pesos ahora en impuesto a la riqueza un aporte. ¿Pero qué aporte ha hecho la política a todo esto? Ahora, No Alberto, sé, todo vos a ver, dos cositas. Vos primero hablaste un poco de que el balance fue positivo. Hubo cosas malas, cosas buenas. Me gustaría conocer a 30 años cuáles fueron las cosas positivas y las cuáles son las negativas. Y también, si uno puede recordar las hemerotecas de aquella época, lo que se decía es, Menem quería la reelección y después todo lo demás se lo entregaba a Alfonsín. Uno de los ejemplos fue la jefatura de gabinete, que era algo que quería Alfonsín y que en la Argentina nunca terminó cuajando y aún hoy no sabemos bien qué hace el jefe de gabinete, ¿no? Y podríamos pensar en todos los jefes de gabinete que hubo, incluso Alberto Fernández. Entonces, son dos preguntas. ¿Es cierto que Menem quería la reelección a toda costa y le entregaba el tercer senador y un montón de instituciones que se crearon en la Constitución, algunas ni funcionan, ¿no? Todavía. Y después este balance, me gustaría un balance crítico que veo que hiciste, ¿no? Mirá, Menem quería solo la reelección. No, nosotros queríamos la reelección porque pensábamos que 6 años era la forma de empezar con una transformación y otro periodo era para asentar la transformación. Eso era la idea que uno tenía dando vuelta. Después se crearon figuras que no tenían nada que ver, por lo menos, con el pensamiento mío. Jefe de gabinete, que es un jefe de gabinete que pone y saca el presidente, no es un jefe de gabinete al estilo europeo que lo remueve el Parlamento. El Consejo de la Magistratura, el tercer senador, todas cosas que... Fíjate que una de las cosas más concretas
que la Constitución del 94 tiene, que es la regionalización, nunca se cumplió. Que era para optimizar los gastos. No puede ser que entre Chaco y Corrientes haya un puente y de los dos lados haya poder legislativo, haya policía, haya esto, toda una duplicación de gastos, como pasa en todas las cosas en la Argentina. En Para Alberto, sabés Córdoba, que Menem fue el presidente que más días estuvo en el poder en la historia argentina. Te digo, pues lo he ¿cómo? contado, me he dedicado a contar los días. Tuvo más días que Sí, Perón. sí, O sea, sí. había mucha voluntad de poder en aquella época de parte de Menem. Y Incluso, ejercicio del poder. Porque no es solo la voluntad, también tenés que ejercerlo. Siempre digo una frase, las cosas cuando hay que hacerlas sin miramiento. Menem, el 3 de diciembre del 90 terminó con los golpes militares. ¿Pero por qué? Porque no fue a la Plaza de Mayo a llamar a la gente, a convocar a los gobernadores, no, dio órdenes claras. Si no se rinden en 6 horas, bombardeamos el edificio Libertador. Yo fui ahí a avisarle a la gente del edificio Libertador. Y entonces, el poder se ejerce, el poder no se reparte, el poder no se comparte. Se terminaron los golpes militares, se terminó la inflación en la Argentina. Pero todo eso es poder político, todo eso es decisión política. No se puede gobernar en asamblea ni gobernar en sociedad. Menos en el sistema nuestro, que es un sistema presidencialista. Y bueno, habrá que esperar a que Alberto, mejoren. una Sí. duda, ahí tengo una duda, por eso volviendo un poco a algo que te pregunté antes, ¿esa es un atributo que uno podría decir peronista o es un atributo, era un atributo personal que vos decís el estilo de liderazgo de Menem que vos por ahí no lo viste en ningún otro, digamos, líder del peronismo? No, digamos, el peronismo, como yo te decía, nunca abandona el poder, lo tienen que echar. Eso ha sido la historia de la Argentina. Fue en el 55, fue en el 76 y así sucesivamente. Pero Menem, él sabía que tenía el poder y sabía cómo ejercerlo. Yo creo que él no tenía en eso ningún tipo de duda y de hecho los resultados nos marcan eso, ¿no es cierto? Nosotros pudimos hacer cosas porque yo siempre recuerdo lo mismo, el puente Rosario Victoria. 104 años de proyecto. La Biblioteca Nacional terminamos nosotros. Porque todo esto no es solamente autopropaganda, son realidades que nadie puede discutir. Entonces, Menem tenía, digamos, el peronismo, él venía de gobernar 2 periodos La Rioja, él sabía cómo ejercer el poder, pero aparte, él tenía la vocación de poder y de ejercer de acuerdo a su pensamiento. No te olvides que tuvimos una relación privilegiada comercial con Europa, por decisiones propias de Menem, y una relación privilegiada política con los Estados Unidos. Uno puede decir, no, porque los Estados Unidos, bueno, era la potencia en ese momento. Fuimos al Golfo. Las principales inversiones en la Argentina eran europeas, también italianas, tuvimos dos españolas, atentados francesas. tremendos, ¿no? El de la DAIA, el de la AMIA, perdón, y el de la Embajada de Israel, ¿no? Sí, 2 atentados, mirá, yo hasta el día de hoy no me resigno con eso. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros teníamos un país que estábamos mucho más preocupados por cómo pensaba la gente, a cómo, qué hacía la gente. Esos eran los servicios nuestros en ese momento. Entonces era muy fácil entrar en la Argentina. Sí, lo más fácil. Acá si vos tenías un proceso por quiebra no podías salir porque te inhibía el juez. Pero entrar, nadie pedía información. Entonces, en su momento, cuando el atentado a la embajada, Menem dijo claramente, fue Hezbollah. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido una potencia militar? Hubiéramos atacado. Pero dejamos entrar a todos los servicios de inteligencia, al MI5, a la CIA, a todos, para que nos ayudaran en un momento donde nosotros éramos un blanco fácil, y no sé si no lo somos hoy también. Entonces, yo tengo mucha bronca, murieron amigos míos, muy queridos. Y tengo sospechas, pero como uno no tiene las pruebas, pero
Dice, las pruebas, ¿cuáles son las pruebas? Hay ministros iraníes que están procesados y han sido indicados como responsables. Menem dijo, fue Hezbollah. Bueno, pero era más fácil. Y te digo, también había una cosa que es real. Yo creo que en ese momento era muy fácil hacer un atentado en la Argentina, en un país que había intervenido en la guerra del Golfo. Y bueno, se hizo. Ahí, Alberto, me gustaría parar un minuto, que justo, yo también, justo cuando fue ahora el aniversario de AMEA, publiqué una nota, que hay un quiebre muy grande. Fíjate que Argentina en la Segunda Guerra se declara neutral prácticamente hasta el último día. Es como que Argentina históricamente nunca ha jugado con alineamientos claros, y en eso como Menem fue un gran punto de inflexión, porque apenas arranca el gobierno, vos citaste el tema de las corbetas estas que va al Golfo, es como que más allá del hecho en sí, de que voy a decir los barcos si eran importantes o no, pero hay una decisión fuerte y que quiebra toda una tradición de política exterior nuestra de estar ahí digamos, a media agua. Y Menem juega firme y pasa a formar parte de un eje internacional, con lo cual uno cuando compra amigos también compra a los enemigos de sus amigos. Y yo digo ahí un poco la duda, Alberto, es si esto, más allá, después del momento cuando llegan los atentados en el 94, se había en la mesa chica conversaciones, hipótesis o planteos respecto a que Argentina claramente aparece, y aparece, me imagino, en la lista negra, porque vos ves, hay una larga saga de atentados en aquella época, que está el de Luxor, en África, o sea, hay toda una larga cadena, está bueno lo del asesinato de Sadat, digo, o sea, hay varios episodios, digo, ¿eso estaba siempre vivo, estaba más allá, digo, del momento en que llegó, daba vueltas esto? Casi te diría que no. Lo que se tomaron fueron decisiones políticas de acompañar a una coalición a recuperar Kuwait. Yo creo que el análisis tan fino, yo no sé si lo hizo alguien. Vos te imaginás que después con el tiempo vinieron las Torres Gemelas, hay tantas cosas. El terrorismo es algo que no se puede prevenir, hay que combatir. Hay que combatir como sea. Yo creo que... ¿Tenían No, yo no advertencia escuché de la nunca. CIDE, o de los organismos de inteligencia? ¿Había advertencia? Había advertencias así de ingreso de gente de distintos lugares. Vos te imaginás, tenemos una frontera muy larga y muy vulnerable. Ciudad del Este es como era, no me acuerdo cómo se llamaba este pueblo de Italia, que hace muchos años atrás era el centro de los espías. Ciudad del Este, el Chuy, todos lugares donde son muy vulnerables, donde hay... Pero yo no recuerdo advertencias sobre la gravedad de esto. Advertencias sobre cuál era la posición de Argentina en ese momento. Yo estuve con las tropas en el Golfo en la Navidad, cuando estaban los barcos allá. Y bueno, uno hacía todo a una velocidad determinada, ¿no es cierto? Estábamos al lado de los barcos italianos, de los barcos españoles. ¿Por qué nos pasó a nosotros lo que nos pasó? No sé, éramos un blanco fácil quizá en ese momento para la intervención de un sistema terrorista extranjero. ¿Lo somos hoy? ¿No lo somos? ¿Qué sé yo? Alberto, si tuvieras que hacer de nuevo todo, desde los 90 que asume 89, que fue en la elección que gana bien, tuvieras que volver a reescribir esa historia, ¿qué cosas no harías, cambiarías, le dirías a Menem, eso no lo haga, Cavallo? ¿Qué fue? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cosa, para decirlo de otra forma, lo que hoy desde hoy ves, una perspectiva de la historia y del tiempo, lo que no te gustó, lo negativo, no cambiar la Constitución, algo dijiste de hacer un plebiscito, ¿qué otras cosas fallaron? Bueno, nombraste a Cavallo y te diría que fue una parte muy importante del gobierno de Menem, con un hombre con una conducción clara como Menem, porque mirá que Cavallo después con De la Rúa no pudo llevar adelante su proyecto.
pero Cavallo fue un hombre muy importante. ¿Qué cosas no haría? Mira, a mí me tocó, yo siempre digo lo mismo, porque a la velocidad que uno anda en un gobierno, a veces no tenés tiempo de decir esto lo haría. A mí me tocó desarmar el proyecto del traslado de la capital a Viedma, porque no teníamos recursos, valía un montón de plata. Vos te imaginás que hasta el día de hoy Brasil está pagando el traslado a Brasilia. Digo, hubiera sido lindo descentralizar el país moviendo la capital a Viedma. Eso es algo que... Pero bueno, después todo lo demás yo lo volvería a hacer en las mismas circunstancias igual. Porque No, no hay no, por tiempo. ejemplo, la integración de la UCD, María Julia, el abrazo Sí, con Rojas, no hay ahí algo para decir, eso me costó mucho. El abrazo con Roja me costó perdón que mucho. traiga esas viejas historias, pero No, no, yo le pedí al momento, presidente ¿no? en ese momento. El indulto a los militares y a la guerrilla, a los pocos que había condenado, eso lo rubricarías de nuevo. El indulto absolutamente sí, porque indultamos a las dos partes, no indultamos solamente a uno. Incluso yo diría que yo he ido a visitar a veces a algunos que pienso que no es tan culpable como lo han hecho, pero no viene el caso. El indulto sí. Cuando se hizo la reunión con Rojas, yo le pedí al presidente no ir, porque me acuerdo que mi mamá lloraba No, maldiciendo a Rojas. tremendo. Eso me acuerdo. Lo tengo grabado. Entonces le dije al presidente, yo quisiera, me dijo, mira, te equivocás, tenés que venir. Bueno, eh, Nos está dando un pero yo, titular, Daniel, acá, ¿cómo? una primicia, nos das que Sí, pasó esto. una Sí. primicia para fase uno política experimental, realmente. No, no, pero es que Y fuiste las con cosas, bronca. siempre a mí me gusta leer la frase de los que han hecho historia, ¿no es cierto? Y dicen que las cosas cuando hay que hacerlas sin miramiento. Si no, no hubiera existido ni Santa Teresa ni Santo Tomás. Y eso lo dijo José María Escrivá de Balaguer. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es un hombre que también hizo una historia determinada dentro de la iglesia. Y bueno, hay que hacer las cosas, cuando le toca a uno hacerlas, por supuesto que después, este es un país también raro, ¿eh? Somos raros. Acá esperamos que los presidentes se vayan para meterlos presos, hacerles juicio. ¿Por qué no lo hacemos mientras son presidentes? Como lo hacen en otros países. ¿Por qué tenemos que estar esperando a que se vayan para decir, no, este robó, este no robó? Es muy fácil hablar. Entonces yo digo, capaz que nos falta el tiempo. Alberto, Sí, de lo que estás viendo hoy, digo, vamos por ahí, en una de esas después volvemos, porque bueno, obviamente los 90 es como un tema que ha quedado en una zona media tabú en la política argentina, y ahora es como que está empezando, yo creo, a soplar aire fresco respecto a esto. Eh, Inclusive hay un pajarito que me habló, me contó algo de que inclusive uno de todos estos movimientos que está haciendo Zulemita Menem, como que en una de esas podría encabezar alguna lista de legisladores por la capital el año que viene, pero digo, después en una de esas, te lo pregunto después a eso, pero más allá de eso, si yo te dijera, vos ves algún de las figuras políticas que andan dando vueltas hoy, que obviamente del interior no se ve nada hoy a diferencia de aquella época. Es como que la política hoy es toda metropolitana, ¿no? Que es un poco consecuencia de esa reforma del 94. Al ir al voto directo se concentró todo acá. ¿Vos estás viendo alguna de las figuras que está dando vuelta de los jóvenes, por ahí intendentes, gobernadores, alguien que vos decís le estás viendo como que lo han inoculado con un poquito de la sangre de Menem? ¿Ves alguno que tenga algunos rasgos parecidos? ¿Ves alguno que te llame la atención? mira, yo estoy ayudando mucho a jóvenes que están formando partidos, queriendo participar, porque creo que son ellos los que tienen que meterle, ¿viste? Eh, Uno puede decir que más o menos que pueden hacer, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Pero
Sí, hay muchos jóvenes. Yo creo que hay una preocupación importante, hay muchos intendentes jóvenes muy buenos, hay gobernadores jóvenes muy buenos. Hoy lo estaba escuchando a Uñac de San Juan, que creo que es un tipo muy interesante, está Perotti en Santa Fe. Hay mucho. Bueno, nosotros en Córdoba tenemos el caso de Gringo, de Schiaretti, que ha llevado muy bien la provincia dentro de los problemas que puede tener. Y bueno, yo creo que nos tenemos que dar tiempo porque hemos tenido, en un país que en un día tuvo 5 presidentes, yo creo que tenemos que tener la suficiente paciencia para dejar que el sistema empiece a funcionar. Vos me decís si veo jóvenes, sí, veo jóvenes, tengo esperanza en muchos jóvenes. Pero bueno, no sé si los veré participar activamente a donde uno quisiera o qué sé yo, por una cuestión de edad mía. Pero le tengo mucha fe a la juventud. Yo lo que no quisiera que la juventud siga pensando en irse de la Argentina. Por eso peleo tanto contra este tipo de qué sé yo, de pensamiento revanchista con los que hacen o con los que tienen. Digo, ¿por qué no empezamos a impulsar el éxito? Pero bueno, Pero, ya se dará en algún momento. Ahora Alberto, pero ¿por qué una preguntita cortita? Pero en los 90, si hay algo de lo que no se podía parar de hablar, era del menemismo, ¿no? Era como una fuerza que parecía, obviamente, con el liderazgo de Menem, con todas las características que vos le diste. ¿Por qué no sobrevivió el menemismo? ¿Por qué no? Porque Menem no lo incentivó, porque hoy existe el menemismo, hay alguien que puede, vos decís, es el menemismo del 2020, para decir actualizado, referente, que vos digas, este es el pensamiento del menemismo que hoy podría tener una presencia. Hay muchos jóvenes que reivindican el menemismo y gente grande que reivindica el menemismo. Lo que pasa es que pasa como con el peronismo, hay muchos peronistas. Lo que no tenemos es peronismo, no tenemos una estructura. Y es parte de lo que somos nosotros, digamos. El menemismo fue el peronismo de los 90. El kirchnerismo fue el peronismo de los años que pasaron. Y bueno, pero siempre sigue habiendo expectativa. Yo creo que no, nosotros nunca formamos, pero es parte de la historia del peronismo, de no formar estructuras. Yo he tenido oportunidad varias veces de ir a México y ver los cuarteles generales del PRI. Y me doy cuenta que es una organización monstruosa. Nosotros tenemos el partido, que es un local chiquitito que lo compramos nosotros, pero nunca tuvo vida propia, ¿no es cierto? ¿Lo hablabas con Menem, ese tema? ¿Lo hablabas, esa necesidad de tener una estructura nacional? ¿O no le Mirá, lo importaba? hablábamos, lo tratábamos de llevar adelante, pero a veces no había tiempo. Vos te imaginás que nosotros tuvimos hiperinflaciones, porque cuando subimos tuvimos varias hiperinflaciones. Tuvimos el golpe militar de diciembre del 90. Todo era permanente en transformación, las privatizaciones. Pero también tuvimos una cosa, estabilidad durante 10 años, no solo monetaria, también mental. Yo creo que los argentinos estaban estables. Y bueno, eso exigió un esfuerzo muy grande, no paramos de viajar. Hicimos no sé cuánto viaje por el país y cuánto viaje por el mundo. Entonces, no había tiempo a veces de discutir lo que venía después. La verdad que... Alberto, vos sabés que a mí una de las cosas que me llama la atención, que coincido bastante una crítica que suele hacer el Turco Asís en la tele, que él dice que todos los políticos hoy parecen como muy tiempistas. La verdad es que uno lo veía en aquella época Menem y la verdad es que no era ningún secreto 20 años antes de llegar de que quería ser presidente. Digo, cualquiera que iba y lo encontraba y lo cruzaba él en un festival de Cosquín, a Menem, o en la época que iba a correr los rally a Córdoba, me acuerdo con un Renault 18, pero te digo una cosa, le salía por la piel de que era candidato a presidente. Y yo te estoy diciendo muchos años antes de que eso finalmente ocurriera. ¿Qué pasa que los políticos hoy, digo, tanto
asesor, coaching y tantas cosas, digo, que se han convertido, parece una especie de sala de cirugía que están todos midiendo a ver en qué momento aterrizan el avión. Digo, que eso es una de las cosas que me ¿Las llama la encuestas atención y tienen la culpa de eso? claro. ¿Cómo? ¿Las encuestas tienen la culpa de eso? Acá que está No, yo Pablo. nunca creí, esto dicho con todo respeto, nunca creí en las encuestas. No creíste. No, yo creo que la mejor encuesta es ir a votar. ¿Sabe dónde funcionan bien las encuestas? Por ahí en los Estados Unidos, donde el voto es voluntario. Entonces uno en la cuadra sabe por quién vota quién. Pero acá hay que tener un 40% de votos flotantes. No, yo creo que es una decisión. Menem estaba preso en Magdalena y decía, yo voy a salir de acá, voy a ser presidente y los que me tienen preso van a ir presos. Y yo me acuerdo que algunos amigos le decían, pero está loco Menem. No, no está loco. Él piensa eso. Y salió de ahí, fue presidente y los que lo tenían preso fueron presos. Yo creo que hay que decidir si hay que dar esperanza. La política no solamente son hechos, son expectativas, son esperanzas. Entonces yo creo que los que se creen con capacidad, los que se creen con posibilidad, tienen que decir yo quiero ser presidente y quiero transformar a la Argentina porque va a dar esperanza a un montón de gente. Miren siempre, desde que yo lo conocí, que lo conocí en el año 73, llevo la misma cantidad de años con Menem que con mi mujer. No sé quién me va a matar primero. Pero, Menem siempre quiso ser presidente. Y bueno, pero él quería ser presidente, vos decías, ¿para qué quiere ser presidente? Porque él creía que podía transformar a un país como lo transformó. Y hay un montón de políticos que tendrían que decidirse, decirlo. ¿A qué le pueden tener miedo? Hoy en día, algunos le tienen miedo a los medios, otros le tienen miedo a la FIP, otros le tienen miedo, qué sé yo. No hay que tener miedo en esta vida. Yo a veces los tengo. Ojo que no es que no tengo mis miedos, pero me gustaría que los políticos, sobre todo los jóvenes, tomaran la decisión de participar activamente y dijeran yo quiero llegar a gobernar este país. Y bueno, eso nos va a dar esperanza. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pensaste cuando Pichetto, un referente histórico del peronismo, jefe de bloque de senadores, con toda su historia desde Río Negro, se transformó en candidato a vicepresidente de Macri? Digo, no lo hemos analizado un poco esto, ¿no? Pasa con un poco lo que vos decís, la velocidad de las cosas. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Tenía razón? ¿Se iba a estar o peor que la tradición es el llano, como dicen algunos? Y mirá, yo evidentemente no le aportó el peronismo a Macri, porque si no Macri hubiera ganado la elección. Claro, de buen punto ese. Yo creo que la idea fue aportar el peronismo que no lo acompañó. Es un hombre capaz, tiene sus características, pero bueno, yo no pensé nada en ese momento porque, digamos, uno no analiza esas decisiones. Yo me acostumbré, yo arranqué en un proyecto, hoy justamente hablaba con un amigo y decía, yo fui parte e impulsé un proyecto y participé en un proyecto. Bueno, pero nunca nosotros nos negamos a que éramos parte de ese proyecto. Yo jamás renegué del menemismo, ni de Menem. Y yo he visto renegar a algunos. Por esa misma razón, en muchos casos, como decís vos, peor que la tradición es el llano. Y bueno, qué sé yo. Algunos niegan. Alberto, Sí, perdón. por No, favor. no, Teo, ¿cómo, cómo viviste la experiencia de Macri? ¿Qué te dejó que... Mira, yo voy a ser sincero, porque ya a esta altura de mi vida voy a ser muy sincero. Yo soy hincha y socio de Boca. Lo vi transformar Boca. Vos decís, bueno, Boca. Y bueno, pero es un club difícil. La ciudad la llevó bien, yo tenía mi expectativa. Pero siempre recuerdo cuando dijo, mis ojos y mis oídos son Peña, Lopetegui y Quintana. Yo dije, este hombre no gobierna más. Porque yo venía de una historia donde Menem jamás hubiera dicho eso.
Es verdad. Menem te podía transferir poder, pero no lo iba a decir. Y bueno, de hecho no gobernó y de hecho tuvo los problemas que tuvo y de hecho perdió la elección. Así que lo de Pichetto es un tipo inteligente, muy capaz, muy trabajador y bueno, ahora está trabajando nuevamente. Pero yo creo que irse del peronismo también es algo que a la larga se paga. Se paga en el sentido de que es muy difícil la vuelta. Hoy el país, si te pones a pensar, está gobernado por el peronismo, de distintos colores, pero está gobernado. Tenemos 15 provincias, creo. Ahora, hay una parte del país que sabes que sí, que vota al peronismo y que siempre lo ha acompañado, pero hoy hay una parte del país que para bien o para mal, acompaña al macrismo, a Cambiemos, y también hay una proporción del país, porque por ahí pequeña, ¿no? Que uno ve este auge de los hiperliberales, ¿qué te parece que es un efecto, es propio de estos tiempos? ¿El macrismo va a tener futuro de volver al gobierno? ¿O te parece que si el peronismo hace bien las cosas, no se va más, digamos? No, nadie no se va más, ni nadie deja de tener expectativas si se preocupa por volver, digamos. El macrismo puede volver si se preocupa, si camina, si... Hay que terminar con la historia de oponerse por oponerse. Yo no estoy de acuerdo que el gobierno diga de que todo lo que hace o lo que ha hecho el macrismo está mal, o el macrismo diga que todo lo que hace el gobierno está mal. Yo estoy cansado como ciudadano de ese tipo de cosas. Quiero escuchar qué va a hacer el macrismo o el peronismo con los problemas que tenemos. Eso sería lo único. Acá 4 años pasan a una velocidad terrible. Nadie tiene idea de cómo pasa. Vos te imaginás que nosotros hace más de 20 años que nos fuimos del gobierno. Y cuando empezamos nos parecía que era una locura en el 73 pensar en una presidencia. Y lo mismo con todo. Entonces, no, yo creo que cualquiera puede ser, si da una opción creíble. Yo creo que de a poco se van terminando las opciones no creíbles. Después hay ultraliberalismo, hay ultraderecha, ultraizquierda, que por eso, si Dios quiere, nunca van a ser gobierno ninguno de los ultras. Alberto, voy a volver sobre un tema. Vos mencionaste varios políticos del interior cuando tocamos el tema de que no surgen figuras, pero yo voy a ser más malo de lo que fuiste vos. Revisemos un poquito para atrás. Por ejemplo, Schiaretti, la noche que ganó la elección de Córdoba, ungido por el 50 y pico por ciento de los cordobeses, la verdad es que ese día yo estaba en Córdoba, estaba en un búnker de los encuestadores cercanos al gobierno, y la verdad estaban todos los medios nacionales, todos los medios nacionales en Córdoba, porque ¿qué es lo que ocurría? Esperaban de que esa noche Schiaretti, con el 54% en la espalda, tirara el ancho de espada arriba de la mesa. Yo me lo imaginaba Menem, con mucho menos hubiera traspasado la pantalla en ese momento. Bueno, los que se quedaron esperando, y vos fijate esa semana lo que ocurrió después. Macri va a Córdoba el miércoles, Cristina espera y el sábado siguiente anuncia. O sea, es como que diluye la posibilidad de que juegue otro diciendo, bueno, va Alberto, pero ahí te cité uno. Después otro que en su momento también prometía, que nosotros imaginábamos que era Urtubey, viniendo desde el norte, iba a bajar después de ser gobernador y aparte, la verdad, un político moderno, buena pinta, toda una cantidad de cosas que uno imaginaba también que el viento salteño iba a venir soplando con fuerza acá sobre la capital. Y terminó, digamos, ahí, obviamente, en una candidatura a vicepresidente de un candidato que no llegó a levantar vuelo como el de La Baña. Y después uno los ve a los otros, por ejemplo, Uñac, uno lo ve que a la noche por ahí pone algunos avisos publicitarios de San Juan en los programas de América, pero
yo lo que te digo, por eso dije, voy a ser más malo que vos. Uno los ve como que, no sé, falta algo, ¿viste? Por no decir lo que dicen en la cancha, falta huevo, lo digamos con todas las palabras. Hay algo que falta, ¿viste? Es como que yo veo, es Sí, más, hace tiempo los políticos cordobeses no quieren jugar acá en la capital, directamente no pasan de la Sota, iba a jugar, ahora estaba ahí, digamos, calentando, pero no quieren jugar acá. sí, eso es una de las fallas que hay, porque hoy se confía mucho en los medios, y yo como le digo a muchos jóvenes, digo, uno puede tener muchos segundos de televisión o medios, qué sé yo, pero nada reemplaza el contacto personal. El contacto personal es algo que se hace a lo largo de los años. Si uno está pensando hoy en ser candidato en presidente en el 2023, lo que tiene que estar haciendo ya recorriendo el país. La provincia de Buenos Aires sola es un país. Entonces, yo será que vengo de otra escuela. Nosotros no dejamos un lugar sin visitar. Íbamos todos los días durante meses. No paramos de hacer campaña. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que falta hoy? Creo que falta decisión. Lo que quieran hacer se tienen que decidir y ponerse a trabajar. Y eso por ahí va a llevar un tiempo. Este es un momento muy particular, pero igual creo que es el momento también de empezar a definirse. Porque el tiempo pasa muy rápido, Daniel. Es una cosa, el 2023, porque todos piensan en el 2021, a ver si pueden colar en alguna lista. El 2023 pasado mañana. ¿A vos te No parece, es Alberto, que mañana. en este sentido tu tocayo es un presidente de transición y el 2023 que vos decís van a aparecer otras candidaturas o si a Alberto le va bien puede ir por su reelección? Si le va bien a él, nos va a ir bien a nosotros, a todos, y puede ir por su reelección, ¿por qué no? Yo, no sé, no es un momento para hacer ese tipo de análisis, ¿sabes por qué? Porque no falta nadie, falta mucho. Falta que el país se ponga en marcha, falta que se tomen algunas decisiones. Pero bueno, eh, habrá que esperar un poco. Yo no creo, no hay ninguna candidatura. La candidatura de Alberto fue una cosa que tuvo un soporte muy fuerte, que es de la señora de Kirchner, del kirchnerismo. Bueno, si él construye también un buen gobierno, va a construir una buena respuesta de la gente. Hay que esperar. Eso no me quiero adelantar porque la verdad que ahora es un momento de muchas crisis, de muchos problemas. Económicamente la Argentina está con sus problemas. Vuelvo a insistir que estoy medio desilusionado, no desilusionado, pero medio desilusionado sí, con el castigo a los que le va bien. Si le va bien a Mercado Libre, castigamos a Mercado Libre. Si le va bien a los que tienen plata, le vamos a poner impuesto a la riqueza. Si le va bien, y así como lo que hacemos es engordar al Uruguay. Entonces, no sé, por ahí algunos cambios de dirección serían buenos. Alberto, un tema, digo, ya vamos, obviamente, te hemos exprimido de una forma y esperemos que esta sea nada más que la primera salida, estamos pisando la hora, no queremos abusar. Yo una cosa que te quería preguntar es una diferencia que tenés hoy en la política, quizás respecto a los 90, es el tema de que, si bien el tema de las mujeres que aparecen en un primer plano, a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento, por ejemplo, tuviste una gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, María Eugenia Vidal. Bueno, la política del interior no se está viendo hoy nítidamente, por ahí otros casos, pero bueno, tenés hoy también la gobernadora, en el caso tenías, bueno, el caso de Río Negro, digamos, hay otras figuras femeninas en ascenso, bueno, después el tema de las vicejefas de gobierno acá en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, una de ellas después fue vicepresidenta de Macri, y bueno, y también la otra que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o sea, ya aparecen más ya las mujeres jugando papeles estelares en la política, no de acompañamiento ni de segundo plano. ¿Estás viendo en el arco femenino alguna figura que vos digas en una de esas, el Menemcito en una de esas que aparece
por el lado femenino? Mira, puede ser, ¿por qué no? Yo creo que, yo me acuerdo que cuando Menem puso el cupo del 30%, yo no estaba de acuerdo. Yo decía, ¿para qué poner cupo si la mujer va a ganar el lugar que quiera? Eva Perón no necesitó de cupo para ser Eva Perón. Entonces, creo que sí, hay un montón. Ahí estaba la gobernadora, una gobernadora en Tierra del Fuego, otra en Catamarca. Sí, Creo que Bertone, exacto, Corpacci, claro, Corpati, Bertone. claro. Hay mucha gente, muchas mujeres que participan. Yo creo que ya no es una cuestión de género, es una cuestión de participación y de capacidad. Y creo que hoy en día hay que meterse y hay que querer ser. Y eso va a ser una parte importante de lo que viene. ¿Cómo, Yo cómo pensás confío que va mucho. a recordar la historia Menem? ¿Cómo? ¿Cómo van a recordar los historiadores dentro de, no sé, 100 años, 200 años? ¿Cómo va a ser recordado Menem? Somos medio raros nosotros. Vos sabés que todos nuestros héroes murieron en el exilio. San Martín, Rosa, Sarmiento, Alberdi. Los hacemos héroes después que se mueren. Yo creo que ya hoy en día hay un reconocimiento grande al gobierno de Menem. Y bueno, el día de mañana creo que lo van a recordar como un presidente que transformó la Argentina en muchos aspectos. Y bueno, también lo van a recordar que jugó al básquet, que anduvo en Ferrari, pero básicamente que transformó la Argentina. Yo creo que eso le transformó la cabeza a los argentinos. Los argentinos conocieron, yo me acuerdo, los teléfonos, no había teléfono, había que anotarse en un plan durante 10 años para que le dieran un teléfono, un discado directo internacional. No había luz, porque eso se olvidan también. Estaba Buenos Aires lleno de grupo electrógeno. En invierno no había gas. La Ruta 2 no existía. La General Paz, Puerto Madero, mil cosas que podemos decir. Lo van a recordar como un hombre que transformó a la Argentina. Muchas realizaciones, muchas cosas. Con errores. Y bueno, pero ¿y quién no tenemos errores en la vida? Así que yo confío que la historia lo va a reconocer bien. Bien, yo digo, no sé, Un Carlos, si cierre queda algo. maravilloso, ¿eh? La verdad es que hemos abusado, Alberto, de No, tu por favor. generosidad. Realmente lo tuyo, digo, más allá de, creo que ha sido, por lo menos a mí personalmente, una clase de política que la verdad soy un afortunado de que de este vínculo en otras oportunidades. La verdad es que te escucho mucho y la verdad es que ha sido una verdadera clase. Así que, bueno, si les parece, cerramos esta edición de Fase 1, Política Experimental. Bueno, este espacio donde intentamos pensar la política de otro lado diferente. Así que, bueno, Alberto, Pablo, Carlos, muchas gracias. Y toda la gente que está en las redes, un montón. Que un Muchísimas montón. gracias, Alberto. Muchas Y nos gracias a estamos ustedes y viendo. bueno, a disposición siempre. Gracias. Gracias, Alberto. Abrazo. Gracias.